Muy buenas a todos, mi nombre es Aaron. En este caso la película que elegí es dirigida por Charles Laughton y si es que lo estoy pronunciando bien, y estrenada en 1955. Así es, me refiero a The Night of the Hunter, y que es ahora considerado un filme fundacional y fundamental para la historia del cine, más que nada el moderno, pero en aquel entonces yo que lo vi me dejó impactado. Esta crítica la realizaré desde una perspectiva tanto temática como formalista para explicar por qué The Night of the Hunter llega hasta nuestros días como una obra que resulta tan influyente. La historia narra la historia de Harry Powell, un falso predicador que halla un efecto muy positivo en la gente en la búsqueda de lucrarse cuando conoce una prisión a un ladrón condenado. Descubre la existencia de un botín escondido, se las arregla para hacer caso a la familia del ladrón, que lo aprenderá del hallazgo. La película es un thriller, pero también es una reflexión sobre la inocencia y la maldad. Una de las cuestiones más relevantes de la película es que hace una dura crítica del abuso que se hace de la autoridad moral. En este caso el personaje de Harry Powell representa a aquellas personas que usan la religión y la fachada de ser bondadosos para manipular a las personas, que de ahí nacen las palabras love and hate. Tatuadas en sus palmas simbolizan el conflicto que existe entre el bien y el mal, pero que este personaje distorsiona a su favor. Por otro lado, los niños representan la inocencia. Son los únicos que se dan cuenta de que Powell no es realmente quien pretende ser. La película muestra a muchos adultos engañados por la apariencia y a los niños que aún mantienen un tipo de mirada más sincero. Desde el punto de vista del cine, la película es significativa principalmente por las huellas que deja la influencia del expresionismo alemán. La ilustración traza contrastes entre luces y sombras para construir una atmósfera inquietante. El diseño de escenarios y encuadres exacerba la figura de Harry Powell. Incluso sus actitudes amenazantes están llevadas a tal extremo que a menudo es difícil no encontrar en él una figura que trasciende lo humano. La paranoia de los personajes y la tensión de las escenas que se arrojan fuera de control, incluso de las escenas de violencia, no están muy presentes. Por otro lado, el uso de silencio y de la composición visual es uno de los elementos a destacar de Charles Laughton y permite crear contenido en muchas escenas donde las emociones son deliberadas exclusivamente por la fotografía que se mueve por ella. Un ejemplo que representa este punto es en el viaje de los niños por el río, donde el paisaje crea un tiempo de calma en el contexto de la amenaza que siempre tiene el perseguidor en la sombra de la historia. Y finalmente, ya se hace presente Rachel Cooper, la cual representa una fe fundamental en la protección y la generosidad, así todo el contrario de lo del personaje Harry Powell. Gracias a ella, los niños pueden encontrar una casa en la que refugiarse. Al fin y al cabo, la película sugiere que el verdadero fe no debe hacerse valer del miedo, sino de la solidaridad o de cuidar a las personas que hay a su alrededor. En fin, yo pienso que The Night of the Hunter es una obra maestra, porque mediante el lenguaje cinematográfico de una historia en la que la forma y el contenido son igualmente importantes, en el sentido de simbología me refiero. Más aún, al igual que su simbolismo, su fotografía y su puesta en escena, el miedo no resulta de la violencia, sino de la atmósfera. Y tiene mucho sentido, ya que en mi caso, yo llego a tener, en este caso, desesperación en esas escenas en las cuales mostraba, en este caso, al antagonista, se puede llamarlo así. Y en mi caso sí llegué a sentir desesperación en esos tipos de atmósferas. En definitiva, una película que más de 70 años después de su estreno sigue representando un modelo de alimento para el cine por ser la forma con la que se critica la sociedad, por su profundidad temática y porque proviene una idea visual única, más que nada. Muchas gracias por ver mi crítica. Aquí José Nava Cortarquejo. Gracias.